Buenas tardes a todos. Hoy, para empezar, tenemos nada menos que al doctor No, de nombre José Miguel, que es uno de nuestros jóvenes fichajes en el Instituto de Física Teórica. Acaba de llegar a trabajar con nosotros después de pasar muchos años investigando por centros de investigación extranjeros. Y es un joven todoterreno de la física teórica. Tanto puede trabajar en física de partículas como en cosmología, y hoy creo que nos va a contar lo interesante, lo difícil y lo especial que es descubrir una partícula nueva y sobre todo una partícula tan fundamental como fue el bosón de Higgs hace unos años. Así que os dejo con José Miguel. Gracias. Bueno, muchas gracias, Pepe. Buenas tardes a todos. Pues sí, hoy os voy a hablar de una partícula de la que seguro todos habéis oído hablar. Estoy hablando claramente del bosón de Higgs. Y el bosón de Higgs es una partícula fantástica por muchas razones, no solamente por sus propiedades, que son bastante únicas, y por el papel que juega en la naturaleza, sino también porque la historia que tiene detrás es realmente una historia bastante fantástica, es realmente una historia de aventuras. Y como toda buena historia de aventuras, tiene un comienzo digno de ella. Estamos en el año 1964, cuando Robert Brood y François Englert por un lado, y Peter Higgs por el otro, publicaron una serie de artículos que marcarían el devenir de la física de partículas prácticamente hasta nuestros días. Y en uno de esos artículos, además, Peter Higgs, en un pequeño párrafo, predijo la existencia de una nueva partícula que con los años adquiere un carácter casi mítico. Estoy hablando, por supuesto, del bosón de Higgs. De la física contenida en estos artículos intentaré hablar un poco más adelante en la charla. Pues bien, tiempo después de la predicción, a mediados de los años 70, varios intrépidos aventureros se lanzaron en su búsqueda. Aquí tenemos a dos de ellos, John Ellis y Mary Kay Gaillard, que dieron los primeros pasos para entender sus propiedades de cara a ser capaces de encontrarlo. Pero en el mismo trabajo en el que daban estas primeras pistas, también nos dicen que el camino va a ser largo y que no va a ser una búsqueda fácil. Traduzco literalmente del artículo. Deberíamos quizá terminar con una disculpa y una advertencia. Nos disculpamos con los físicos experimentales por no tener idea de cuál es la masa del bosón de Higgs y por no estar seguros de cuáles son sus interacciones con otras partículas, excepto que probablemente sean muy pequeñas. Ya nos están diciendo aquí que esto no va a ser fácil. Por estas razones, no queremos incentivar grandes búsquedas experimentales del bosón de Higgs, pero creemos que sí que es importante que las personas que están haciendo búsquedas en las cuales el bosón de Higgs podría aparecer tengan en la cabeza cómo se podría manifestar. Bien, pasamos de los años 70 a los años 80, en los que la búsqueda del bosón de Higgs adquirió un papel central en la física de partículas. Se convirtió en algo muy importante. Dos ejemplos de hasta qué punto lo era. Este libro de aquí es un libro científico que reúne, es del año 1989, reúne todo el conocimiento sobre la física del Higgs hasta ese momento, las distintas formas de buscarlo, las distintas posibles propiedades que puede tener en distintos modelos, etcétera, etcétera. Y el título del libro es La guía del cazador de Higgs. Da una idea de que esto era algo en lo que la gente estaba bastante motivada. Y por otro lado, está el libro del premio Nobel Leon Lederman, que acuñó el término partícula de Dios para el bosón de Higgs, pero que realmente se tenía que haber llamado como la maldita partícula. Y este nombre te da un poco una idea de esta mezcla un poco como de frustración y obsesión que uno siente cuando está tratando de buscar algo que es muy importante para entender cómo funciona la naturaleza al nivel más básico, pero a la vez muy difícil de encontrar. Te genera
Para buscar el bosón de Higgs, estos cazadores de Higgs, tenéis un poco cómo ha evolucionado el concepto de cazador con los años, aquí tenéis a los cazadores de Higgs, se valieron de enormes aceleradores de partículas entre los años 80 y 90, hasta los años 2000, el LEP, Large Electron Positron del CERN de 1989 al año 2000, Tevatron en Fermilab en Chicago del 83 al 2011 y finalmente el LHC activo desde 2008. Estas grandes máquinas no solamente buscaban el bosón de Higgs, pero siempre era uno de los objetivos principales, una de las presas realmente de estos cazadores. Y finalmente, como sabéis, en 2012 se descubrió el bosón de Higgs, ¡hurra! Y estas son imágenes del día en que se anunció el descubrimiento en el CERN. Como nota curiosa, Peter Higgs y François Englert se conocieron personalmente ese día. Robert Brood, por desgracia, había muerto un año antes. Y no solo el descubrimiento es de una trascendencia científica brutal, por ejemplo, la revista Science lo catalogó como el hito científico del año, sino que además el descubrimiento del bosón de Higgs ha tenido un impacto mediático y una atención de la sociedad muy grande. Por ejemplo, tenéis aquí portadas de los principales medios de comunicación nacionales e internacionales, en El País en primera plana, en el New York Times, el magazine de Le Monde le dio el título del héroe del año, incluso la revista Time lo consideró la partícula del año y compitió nada menos que con Barack Obama por ser el personaje del año en 2012. Bien, ¿por qué es tan importante el bosón de Higgs? Bueno, para empezar, nos ayuda mucho, realmente arroja un montón de luz sobre ciertas cuestiones de la física más fundamental que son realmente importantes, que están en los cimientos de cómo funciona la naturaleza. Estamos hablando del origen de la masa, de la relación entre las interacciones débiles y las interacciones electromagnéticas. Estas son dos de las fuerzas fundamentales de la naturaleza y la relación entre ellas está íntimamente ligada a la existencia del bosón de Higgs. Y por último, el vacío. Pero bueno, esto es un poco vago, vamos a ponernos en contexto. Y para ello le voy a pedir ayuda al propio Peter Higgs, al que acabamos de pillar aquí bebiendo un vaso de agua. Los físicos en general siempre estamos haciéndonos preguntas. Siempre estamos con, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿De qué está hecho? ¿Cómo funciona? En este caso, las preguntas que nos estamos haciendo, que nos vamos a hacer hoy, es cuáles son los constituyentes más básicos de los que están hechas las cosas, cuáles son esos ladrillos fundamentales de la naturaleza. Y también, por otro lado, cómo se comportan, qué propiedades tienen, cómo interaccionan entre ellos. Bien, para eso vamos a ir a escalas más y más pequeñas cada vez. Vamos a empezar haciendo zoom en la chaqueta de Peter Higgs. Si aumentamos entre un factor 1000 y 10.000, vemos las fibras de algodón de las que está hecha la chaqueta. Si aumentamos todavía más, nos acercamos todavía más, otras 10.000 veces, vemos las estructuras que dan lugar a estas fibras de algodón, las moléculas de celulosa, y todavía más, haciendo todavía un poquito más de zoom, vemos cuáles son los constituyentes individuales de estas moléculas de celulosa, que son los átomos. Aquí tenemos un átomo de carbono. Bien, realmente estamos yendo a escalas muy pequeñas. Estamos hablando de que de la chaqueta de Peter Higgs al átomo hay unos 10 billones. El átomo es 10 billones de veces más pequeño que esta porción de chaqueta de Peter Higgs. Bueno, el átomo a su vez tiene estructura, está formado por un núcleo atómico que tiene dos tipos de partículas, son por un lado los protones que tienen carga eléctrica positiva y los neutrones que, como su propio nombre indica, son neutros, no tienen carga eléctrica, y orbitando alrededor del núcleo del átomo están los electrones que tienen carga eléctrica negativa.
cambiando el número de neutrones y protones y electrones de estos átomos, damos lugar a todos los elementos químicos, a todo de lo que estamos hechos, de lo que estoy hecho yo, de lo que está hecha esa pantalla, de lo que está hecha la silla, de lo que está hecho el tren en el que nos vamos a ir a casa después. Con lo cual, en principio, vamos por buen camino para ver cuáles son estos ladrillos fundamentales. De modo que vamos a centrarnos en el átomo y vamos a viajar a su interior. Por un lado, os he dicho que estos electrones se mantienen orbitando alrededor del núcleo y la razón de ello es la interacción electromagnética que existe entre los electrones y los protones del núcleo. Los electrones y los protones tienen cargas eléctricas opuestas y se atraen, y esta atracción, esta fuerza electromagnética, ocurre a través del intercambio de partículas entre los electrones y los protones, que son los mediadores de la interacción electromagnética, que son los fotones. Los fotones, además, como bien sabéis, son las partículas de la luz, porque la luz es una onda electromagnética, y este concepto de interacción entre dos partículas por intercambio de otra partícula va a ser central en el resto de la charla. Aquí tenéis una figura ilustrativa de este proceso de intercambio. En este caso son dos electrones que, como tienen carga eléctrica del mismo signo, no se atraen sino que se repelen, y esta repulsión electromagnética ocurre por el intercambio de un fotón. Esto se conoce como diagrama de Feynman y es una forma de ilustrar este proceso de interacción electromagnética. Bien, si miramos, hacemos zoom todavía más en el núcleo del átomo, para ver los protones y neutrones, vemos que estos a su vez también tienen estructura. Están compuestos de otras partículas más fundamentales, que son los quarks. Los quarks U por up y los quarks down. El protón tiene dos quarks U y un quark D, y el neutrón tiene dos quarks D y un quark Q. Además, como los quarks tienen carga eléctrica, esto explica esta distinta composición, las cargas eléctricas del protón y del neutrón. Y estos quarks interaccionan bajo otra fuerza, que es la interacción fuerte, que está mediada por unas partículas que se llaman gluones, y esta interacción fuerte confina a los quarks para formar protones y neutrones, entre otras cosas. Y residualmente mantiene a los protones y a los neutrones unidos dentro del núcleo atómico. Nos podíamos haber preguntado, de hecho alguien se hizo esta pregunta hace bastante tiempo, que si, como os he dicho, las cargas del mismo signo, las cargas eléctricas del mismo signo se repelen, ¿por qué yo tengo en el núcleo atómico tantos protones que tienen carga del mismo signo y no se repelen? Sí que se repelen electromagnéticamente, pero la fuerza fuerte, que es más fuerte que la interacción electromagnética, les mantiene unidos ahí. Bien, pues con esta introducción, este acercamiento a cuáles son los ladrillos fundamentales de la naturaleza y cómo se comportan, vamos a pasar más o menos casi a la respuesta final, entre comillas. Y es que nuestro conocimiento actual, a día de hoy, de cuáles son las partículas elementales, los constituyentes fundamentales de la materia, y las interacciones entre ellas se sintetiza en lo que llamamos el modelo estándar. Bien, por un lado están las partículas de materia. Hemos hablado de los quarks, el quark U y el quark D, que sienten la interacción fuerte, que van a formar los protones y los neutrones. Por otro lado, hay otras partículas de materia, como el electrón, que no sienten la interacción fuerte, y el electrón tiene un compañero que además tampoco tiene carga eléctrica, que es el neutrino. Y luego, por otro lado, hemos hablado de estas partículas que median las interacciones, la interacción electromagnética, el fotón, y la interacción fuerte, el gluón. Pero como
creo que os podéis imaginar, esto claramente no es el fin de la historia porque tengo aquí algunas partes que todavía no he enseñado. Vamos a enseñar la primera de ellas. Y la primera de ellas, la primera sorpresa viene cuando vemos que no solamente hay una familia de partículas de materia, sino que hay tres. Y estas tres familias tienen las mismas propiedades, pero distinta masa. En el caso, por ejemplo, del quark up, hay otra partícula, que es el quark charm, y otra que es el quark top, que el charm tiene las mismas propiedades que el up, pero es más pesado, y el top tiene las mismas propiedades que el charm y que el up, pero es todavía más pesado. Son como réplicas. Lo mismo ocurre para los quarks down, strange bottom, y para el electrón tiene un compañero más pesado, que es el muón, y otro compañero todavía más pesado, que es el tau. El por qué esta estructura es una cosa que no entendemos muy bien. De hecho, está esta cita famosa de Isaac Rabi de ¿quién ha pedido esto? Cuando se empezaron a descubrir estas cosas, cuando dijo, pero ¿y esto qué función tiene? Si realmente con la primera familia, con los quarks up y down, ya tenemos los núcleos de todos los átomos, y con el electrón ya tenemos los átomos, ya damos lugar a toda la materia de la que están hechas las cosas. Y sin embargo hay otras dos familias. Bien, el entender la estructura subyacente a esto, las tres familias, las interacciones entre ellas, el por qué las distintas masas y las interacciones, es lo que se llama el problema del sabor, del que no voy a hablar hoy, pero que realmente es uno de los problemas centrales hoy en día en física de partículas. Bueno, por otro lado están los mediadores de las interacciones, y una cosa muy importante, que no he dicho antes pero que digo ahora, es que estos mediadores de interacciones no tienen masa. Tanto el fotón como el gluón son partículas sin masa. Y esto va a ser importante en la discusión que sigue. Pero no son las únicas fuerzas que hay. Hay otra fuerza, que es la fuerza débil, cuyos mediadores, los bosones W y Z, los voy a llamar, tienen masa y además son muy pesados. Y esto es lo que hace que la interacción débil, como su propio nombre indica, sea mucho más débil que la interacción electromagnética y que la fuerte. Nos lo podemos imaginar un poco como que si la interacción ocurre por la transmisión de estas partículas mediadoras y una de estas partículas mediadoras es muy pesada, cuesta mucho transmitirla, lo que hace que la fuerza sea muy débil. Pero el hecho de que esta fuerza sea muy débil no quiere decir que sea una fuerza irrelevante en la naturaleza, ni mucho menos, más bien al contrario. La interacción débil juega un papel crucial en muchos procesos de la naturaleza, por ejemplo, la fusión en las estrellas, gracias a la cual brillan y emiten un montón de energía y nos calientan a nosotros. Y además, las interacciones débiles tienen la particularidad de ser las únicas interacciones que cambian la propia naturaleza de la partícula. La interacción débil, mediada por los bosones W, transformaría un quark down en un quark up y viceversa, o un electrón en un neutrino, que es algo que ninguna otra interacción hace. Bien, queda una partícula por descubrir, que es la pieza que completa el modelo estándar, y que, como claramente os podéis imaginar, es precisamente el bosón de Higgs. Y el bosón de Higgs tiene un rol crucial dentro del modelo estándar. Por un lado, explica el que estas partículas mediadoras puedan tener masa y sean distintas de estas otras dos, del fotón y del gluón, que no tienen masa. El bosón de Higgs lo hace posible. Y además explica cómo las partículas de materia adquieren masa y esta masa es distinta. El up tiene las mismas propiedades que el charm y que el top, pero sus masas son distintas. Esto es gracias a la presencia del bosón de Higgs. Vamos a ir un poquito más en esta cuestión, en la generación de masa para las partículas y el rol del bosón de Higgs. Y para ello, un concepto sobre el que tenemos que hablar es el concepto de simetría, que es quizá el pilar más importante de la física de partículas, tal y como la entendemos hoy en día. Vamos a empezar, para calentar motores en simetría, con un cuadrado.
y ahora yo roto el cuadrado 90 grados y el cuadrado se queda igual. Decimos que el cuadrado tiene una simetría bajo rotaciones de unos ciertos ángulos. Esto quiere decir que antes de rotar y después de rotar yo no distingo el cuadrado. No sé si ha rotado o no, esencialmente. Se puede pensar lo mismo con un círculo. En este caso da igual el ángulo con el que rotes, no vas a ver la diferencia. La diferencia entre las dos, esencialmente, es que mientras que en el caso del cuadrado la simetría es discreta, que lo que quiere decir es que hay una serie de ángulos dados para los cuales yo no distingo entre el objeto rotado y no, 90 grados, 180 grados, 270 grados. En el caso de la simetría continua, cualquier ángulo me vale. Yo nunca voy a ser capaz de ver si el círculo ha rotado o no. Bien, en física, el concepto de simetría está íntimamente ligado a la invariancia, el no cambio de las leyes de la naturaleza. ¿En qué sentido? Voy a poner dos ejemplos. Nosotros sabemos que las leyes de la física no cambian con el tiempo. Es decir, las leyes de la física son las mismas ahora que dentro de 10 minutos, que dentro de 5 años. Si no, esto sería el caos. Matemáticamente, la forma que tenemos de entender eso es que las ecuaciones que describen las leyes de la naturaleza no cambian, son invariantes cuando cambio el tiempo, bajo traslaciones temporales. De la misma manera, las leyes de la física no cambian con el lugar. Es decir, las leyes de la física son las mismas aquí que donde está Pepe, que en Estados Unidos. Matemáticamente, esto se describe diciendo que las ecuaciones de la física no cambian, son invariantes bajo traslaciones espaciales. Asociado a esto, hay algo que a mí personalmente me parece muy profundo, es una de las cosas quizá más profundas que hemos entendido sobre la naturaleza, que se lo debemos a Emmy Noether, que es cuando existe una simetría, esto implica necesariamente que hay una cantidad que se va a conservar, que no va a cambiar. Por ejemplo, el hecho de que las leyes de la física no cambien con el tiempo implica necesariamente que la energía se conserva. De la misma manera, el hecho de que las leyes de la física no cambien con el lugar implica que el momento lineal se conserva. Otro ejemplo, por ejemplo, sería las leyes de la física son las mismas si yo estoy haciendo un experimento así, que si lo estoy haciendo así, que si lo estoy haciendo así, son invariantes bajo rotaciones y eso implica la conservación de una cantidad que se llama el momento angular. Bien, estas dos cosas son cruciales para entender la física de partículas y la naturaleza en general, estas dos igualdades, pero además de estas simetrías de las que he hablado, de estas invariancias y de estas cantidades conservadas, hay otras cantidades que se conservan, como la carga eléctrica en un sistema, que tienen a su vez, gracias a este teorema de Emmy Noether, la presencia de una simetría que hace que esta cantidad se conserve. Y hay un tipo de simetrías en la naturaleza, al menos matemáticamente, y creemos que se manifiestan en la naturaleza, como vamos a ver, que además tienen la particularidad de que necesariamente implican que tiene que haber interacciones. Una de ellas, de hecho, es la simetría que da lugar a la conservación de la carga eléctrica. Esto lo que quiere decir es que para que esa simetría exista, si yo tengo, por ejemplo, una serie de partículas elementales, para que ese sistema tenga esa simetría, por ejemplo, la carga eléctrica se conserve, eso solamente se puede formular de forma matemática si existen interacciones entre esas partículas. Esto está muy bien, porque como acabamos de ver, la pinta que tenía era que la naturaleza funciona de esa manera. O sea, este tipo de simetrías requieren de las partículas mediadoras, de estos bosones, de estas partículas mediadoras, y les voy a dar un nombre a estas simetrías para no tener que estar todo el rato refiriéndome a ellas de otra manera, las voy a llamar interacciones de gauge. En general,
una cosa que no he dicho, pero que podía haber dicho hace un buen rato, es que los físicos tenemos esta, no sé si manía, virtud o de darle nombres raros a algunas cosas. Pero con este nombre se va a quedar. Bien, da la sensación, un poco por lo que os he contado antes, de que este principio gobierna las interacciones fundamentales de la naturaleza. Y parece que vamos bien. El problema entra en juego ahora. Resulta que esta formulación matemática de interacciones y de materia predice, no lo voy a demostrar, pero está ahí, me tenéis que creer, que los mediadores, que las partículas mediadoras de las interacciones no van a tener masa. Esto es una predicción, porque si tuvieran masa, esto estropearía la simetría y volvería a la teoría inconsistente. Bueno, pues como hemos hablado antes, para la interacción fuerte esto no es un problema, porque los mediadores son sin masa, bien. Para la interacción electromagnética esto no es un problema, porque los mediadores son sin masa, bien. Pero la interacción débil no sabemos muy bien qué hacer. Por un lado, necesitamos la simetría para entender esta interacción por intercambio de partículas mediadoras. Pero esa misma simetría me dice que estas partículas mediadoras no pueden tener masa. No sabemos muy bien qué hacer. Bien, esta era precisamente la situación a comienzos de los años 60. La interacción electromagnética era lo que en inglés uno llamaría el poster child, era como el paradigma, era perfecto, funcionaba muy bien, de esta idea, de partículas que interaccionan por intercambio de mediadores sin masa, que son los fotones. Y todo funcionaba de maravilla. Pero con la interacción débil no se sabía muy bien qué hacer, porque si se formulaba en estos términos, los mediadores tenían que tener masa y entonces no podía formularse en estos términos. Era una especie de como de dicotomía que no se sabía muy bien cómo resolver y realmente traía a la gente bastante de cabeza. Por otro lado, al mismo tiempo, en este mismo contexto, un poco en paralelo, los físicos investigaban otro concepto que voy a llamar simetrías ocultas, como que no se manifiestan del todo, y que funciona un poco de la siguiente manera. Vamos a coger un sistema cuya energía viene dada por esta función. Vamos a imaginarnos que la energía de un sistema tiene la forma pues, como de una taza, más o menos. Esto en matemáticas es lo que se llama un paraboloide de revolución, pero lo vamos a ver como si fuera una taza. Bien, si yo miro la taza desde arriba, me doy cuenta de que efectivamente hay una simetría. Esencialmente, la forma de entender la simetría es que la energía en este punto, en este punto, en este punto, en este punto, a lo largo de una cierta circunferencia, es la misma. Dicho de otra manera, si yo me pongo en el centro, veo mi función de energía igual en todas las direcciones. Me da lo mismo ver una dirección que otra. Hay una simetría bajo rotaciones, aunque no son rotaciones del espacio. Bien, la función tiene esta simetría bajo rotaciones y el mínimo de la función, aquí abajo, es decir, cuando yo me siento en el mínimo de mi función, efectivamente miro en distintas direcciones y la función es la misma. El mínimo respeta la simetría. Ahora nos cogemos esta otra función distinta. Bien, esta función de entrada tiene la misma propiedad. Tiene esta simetría bajo rotaciones. Si yo la miro desde arriba, ocurre lo mismo que en el caso anterior. Pero si bien esta simetría bajo rotaciones es manifiesta cuando yo estoy aquí en el centro, si ahora yo miro la pinta que tiene esta función desde aquí, desde el mínimo del potencial, yo ahora sí que veo diferencias dependiendo de a dónde mire. Si estoy aquí y miro en esta dirección, lo que veo es una función que crece muy rápido. Pero si miro en esta dirección, lo que veo es una función que es prácticamente plana. El mínimo
de la función no respeta la simetría de la función. Cuando yo me pongo en el mínimo, de repente parece como si hubiera perdido la simetría. Está oculta o está espontáneamente rota. Es la forma que tenemos los físicos de referirnos a este fenómeno. Para el resto de la charla, me referiré a este tipo de función con un cierto nombre. ¿A qué os recuerda esto? A un sombrero mexicano, efectivamente. Pues los físicos llamamos a esto función de sombrero mexicano. Una vez más, un buen nombre. Bien, llegamos a 1964, cuando Robert Brood, François Englert y Peter Higgs, en sus artículos, describen lo que se conoce hoy en día como mecanismo de Higgs, pero debería conocerse realmente como el mecanismo de Brood-Englert-Higgs. Y vamos a tratar de explicarlo un poco con las herramientas que hemos ido cogiendo en estos últimos 10 minutos. Por un lado tenemos un sistema con una simetría que he llamado de gauge. Esencialmente lo que quiero decir es que tenemos unas partículas de materia y tenemos unas partículas que median interacciones entre ellas que no tienen masa. Unos electrones que intercambian fotones. Por otro lado, tenemos un campo, que es el campo de Higgs, que llena todo el espacio y que va a interaccionar con todas las partículas que yo tengo, tanto las partículas de materia como, muy importante, las partículas que median las interacciones. Este campo de Higgs interacciona con todo el mundo. Si queréis, desde el punto de vista de las partículas mediadoras, se comporta un poco también como materia, como si fuera un poco más de materia. Y por último, vamos a decir que es la energía del campo de Higgs, la energía que tiene este campo, es del tipo del sombrero mexicano. Lo que ocurre entonces es que el mínimo de energía de esta función le da un valor al campo de Higgs. Y esto tiene dos consecuencias. El hecho de que el Higgs, de repente, que es algo que permea todo el espacio y que sienten todas las partículas, tanto las mediadoras como las de materia, de repente tenga un valor distinto de cero, esté aquí, en vez de estar aquí arriba, hace que todas las partículas que interaccionan con este campo de Higgs adquieran una masa, tengan como una fricción al moverse por este campo. Y esta masa que adquieren es proporcional a cómo de intensamente interactuaban con el campo de Higgs. Pero por otro lado, y quizá esta es un poco la belleza de este mecanismo, es que realmente la simetría que estaba aquí no se ha perdido, sino que está oculta, entre comillas, en el sentido que la energía del campo de Higgs sigue preservando esa simetría. Lo que ha ocurrido es que cuando pongo el campo de Higgs aquí, esa simetría está no realizada explícitamente, vamos a decir. No la vemos por el valor que toma el campo de Higgs, pero la función que describe la energía del campo de Higgs sigue teniendo esa simetría. Este mecanismo, además, predice la existencia de una partícula, que es el bosón de Higgs, que es lo que podríamos entender como la excitación del campo de Higgs. Si este es el valor que toma el campo de Higgs y yo lo hago oscilar un poco alrededor de este mínimo, eso es como la partícula de Higgs, es esa excitación con respecto al mínimo. Y esta es una predicción de esta teoría que Brood, Englert y Higgs propusieron. Y por tanto, para creernos esta teoría, para confirmarla, para estar seguros de que esta explicación funciona y es lo que realmente está pasando en la naturaleza, tenemos que encontrarlo. Bien, vamos en su busca. Pero sabemos, porque nos lo dijeron hace mucho tiempo John Ellis y Merkel Gallard, que el bosón de Higgs es una partícula muy difícil de observar, por varias razones. La primera es que es una partícula muy pesada.
Ellos no sabían cuál era la masa del bosón de Higgs, ahora sí lo sabemos y resulta que es la segunda partícula más pesada en el modelo estándar tras el quark top, lo que nos explica un poco por qué ha sido tan difícil de encontrar. Y además, su interacción con otras partículas depende de la masa de esas otras partículas. Cuanto más pesadas son, más fuerte interacciona el Higgs con ellas, cuanto más ligeras son, más débilmente interacciona el Higgs con ellas. Esto es una reminiscencia de este mecanismo de Higgs en el que la interacción con el campo de Higgs daba más a las partículas, y cuanto más interaccionaban con él, más pesadas se volvían. Pues el bosón de Higgs hereda esta propiedad y por tanto interacciona muy poco con partículas ligeras. Entonces, para crear un bosón de Higgs necesitamos partículas que interaccionen con él lo máximo posible y que entre ellas lleven la energía suficiente para producirlo. Las hacemos chocar y si llevan suficiente energía podríamos producir un bosón de Higgs. Pero como las partículas a nuestra disposición, las partículas que tenemos en la naturaleza, electrones, protones, son mucho menos pesadas que el bosón de Higgs, necesitamos dotarles de más energía para poder producir el bosón de Higgs, porque son mucho más ligeras que él, no podemos reunir suficiente energía con ellas. Y para eso usamos aceleradores de partículas, que esencialmente son máquinas que mediante campos eléctricos y magnéticos van a acelerar, a dotar de más energía a partículas cargadas eléctricamente. Esto es un acelerador de partículas un poco rudimentario. Lo que está pasando aquí esencialmente es que los campos eléctricos que hay en esta zona de aquí, en la zona O, aceleran las partículas y los campos magnéticos que están en estas zonas curvan la trayectoria de las partículas cargadas. Cuanto más energía tienen, más es el radio de curvatura. Hay un cierto momento en que el campo magnético, si no lo subo, la partícula se me escapa. Y eso es exactamente lo que pasa por aquí. Ahora. Y cuando he acelerado estas partículas con estos aceleradores, las puedo hacer chocar entre sí, si tengo, por ejemplo, dos de estos, y cuando chocan entre sí tienen mucha más energía de la que tenían al principio, antes de ser aceleradas, a lo mejor puedo producir otras partículas, otras cosas. Aquí los pobres protones están a punto de darse un golpe. Bien, para encontrar el bosón de Higgs, como es muy pesado, necesito un gran acelerador de partículas, y este va a ser el LHC, el Large Hadron Collider. Es un anillo por el que discurren un montón de protones, unos en una dirección, otros en otra dirección, dando vueltas y eventualmente chocan. Y es un anillo de 27 kilómetros, es algo bastante grande. Para que os hagáis una idea, de ahí el Large, prácticamente todo Madrid cabe dentro de esa circunferencia. Este anillo está a 100 metros bajo tierra, no está en la superficie. Y como os he dicho, tiene muchos protones circulando en una dirección, otros en otra, y estos protones, estos haces de protones, chocan en ciertos puntos, como este o este, donde hay instalados detectores que lo que van a hacer es recoger los productos de esa colisión. Cuando dos protones chocan con muchísima energía, producen un montón de cosas y hay unas máquinas que recogen todas esas partículas que se han formado. Estos detectores tienen forma como de capa de cebolla para ir recogiendo la información de estas nuevas partículas en distintos estadios, digamos. Y son detectores enormes. Los dos más grandes son Atlas, que está aquí, y CMS, que está aquí. Y para que os hagáis una idea del tamaño, estos son personas en comparación con el detector. Uno los puede visitar cuando el acelerador no está funcionando y en general la cara que se te queda la primera vez que lo ves es algo así, esencialmente. Esta es Mónica Dunford, es una física experimental de Atlas muy conocida, que aquí está describiendo la primera vez que lo fue a ver. Y yo os puedo decir que yo no tengo un GIF así, pero la primera vez que yo lo vi, creo que José Ramón está de testigo, hice algo parecido, es espectacular. Bien, aquí tenéis una imagen del túnel, para que os hagáis una idea más o menos de qué pinta tiene. Si uno se pone a andar por aquí, con un poco de suerte, después de 27 kilómetros vuelve al mismo punto.
Bueno, algunos datos increíbles del LHC, para ir abriendo boca. El primero ya lo conocéis, es quizá la máquina más grande jamás construida por el ser humano. 27 kilómetros es una enormidad para una máquina. Pesa más de 5 veces lo que la Torre Eiffel, realmente es, no solamente en tamaño, sino también en peso, es algo enorme. Cada haz de protones contiene una energía equivalente a un tren de 400 toneladas, del estilo del AVE, moviéndose a 150 kilómetros por hora. O sea, tiene una energía increíble. Si uno pone pues, media tonelada más o menos de metal, de cobre por ejemplo, y le lanza el haz, lo vaporiza al instante. Realmente tiene una energía que es un poco difícil de imaginar. Es el mayor sistema criogénico del mundo. Esto lo que quiere decir esencialmente es que constituye el lugar más frío de esas dimensiones, no ya del mundo, sino de todo el universo, salvo que haya civilizaciones por ahí que estén haciendo sus propios LHCs. Pero las casi 5.000 toneladas de cada uno de los 8 sectores que tiene se bajan a una temperatura de 1,9 grados Kelvin, menos 271 grados centígrados, más o menos. Y esto es más frío que el espacio intergaláctico, que está a un poquito menos de 1 grado más. Y la razón por la que tiene que estar o está tan frío es para que funcione, de hecho. Para producir estos campos magnéticos que van a curvar las partículas, se usan electroimanes que tienen que estar a temperatura muy, muy, muy baja para poder funcionar sin que se vaya todo al garete. Están hechos de hilo superconductor de niobio titanio y no solamente esto del por qué tan frío es bastante guau, sino que además estos hilos tienen un grosor que es 10 veces más pequeño que un cabello humano, pero si junto todos los hilos cubren la distancia de la Tierra al Sol 12 veces. Imaginaros la precisión versus distancia. Y por último, y esto es algo realmente también increíble, es que el LHC es el mayor proyecto colaborativo del mundo. Son más de 15.000 personas de 40 países de los 5 continentes trabajando juntos por un objetivo común. Esto es una cosa que no se suele ver todos los días, por desgracia. Realmente es un paradigma de colaboración mundial. Bien, vamos a ir un poco más a la física, una vez que estamos un poco guau con los números. Tenemos 2 haces de protones, uno en cada dirección, y estos haces se componen de pequeños paquetes de protones, no es un haz continuo, que tienen un montón de protones aquí dentro. Y están espaciados por 25 nanosegundos, lo que tarda uno en llegar a donde estaba el siguiente. Aquí tenéis un GIF, una imagen de qué ocurre cuando 2 de estos paquetes de protones chocan en el centro de uno de los detectores, en este caso de Atlas, chocan justo en el centro y producen un montón de partículas que Atlas recoge con las distintas partes del detector. Hay muchísimas colisiones en el LHC, pero realmente en cada encuentro de estos paquetes de protones no hay tantas. Estamos hablando de unas 40 colisiones por cruce, que son muy pocas, porque aquí hay muchísimos protones, 10 a la mucho, y realmente casi todos pasan sin darse. Nos podemos imaginar un poco que es como si yo cojo una bolsa de muchísimos caramelos, o a lo mejor de arena o algo, yo qué sé, 1 millón de caramelos por un lado y otra persona tiene otro millón de caramelos por otro, y nos los tiramos así. La mayoría de los caramelos pasan sin tocarse, y algunos chocan. Pues esto es esencialmente lo mismo. Pero bueno, tenemos 40 colisiones por cruce, que no son muchas dado la cantidad de protones que hay en cada uno de estos paquetes, pero dado de que hay muchísimos cruces por segundo, estamos hablando de unos 1.000 millones de colisiones entre protones cada segundo. Y para cada una de esas colisiones, los detectores tienen que recoger todo lo que se ha producido ahí y analizarlo. Esto es una cantidad de información a procesar y almacenar en muy poco tiempo, brutal. No voy a hablar tampoco ahora sobre ello. Si alguien tiene curiosidad, puedo dar algún datillo más y el cómo se hace esto. Bien, pues vamos a colisionar. Vamos a coger 2 protones y les vamos a hacer chocar. Hemos hablado antes de que los protones
estaban compuestos de 3 quarks, que son estas 3 bolas un poquito más grandes aquí dentro. Pero como los protones, antes de colisionar, tienen muchísima energía, realmente no solamente tienen estos 3 quarks, sino que hay por ahí flotando muchísimas otras partículas. Hay un montón de gluones por ahí, otros quarks. Realmente es casi como si nos imagináramos una sopa en la cual tenemos como 3 tropezones que son más grandes que el resto, pero el resto está como un poco bailando ahí también. Y la interacción tiene lugar entre componentes de los 2 protones. Los 2 protones son partículas compuestas, con estructura, y a nivel fundamental la interacción va a tener lugar entre alguno de los constituyentes que está dentro. En el caso que a mí me interesa, van a ser 2 gluones, 2 partículas mediadoras de la interacción fuerte. Voy a sacar uno de cada protón y de manera muy esporádica se produce un bosón de Higgs. Recordad que producir el bosón de Higgs no es fácil, ¿vale? Y quizá aquí lo podemos entender un poco, porque yo he sacado un gluón de cada uno de los 2 protones, pero el gluón no interacciona con el Higgs. El gluón no tiene masa y el Higgs no siente la interacción fuerte. Entonces, tiene que haber una comunicación extra para yo poder producir el Higgs. Este gluón va a interaccionar con un quark que sí que siente la interacción fuerte, pero no con un quark cualquiera, porque yo necesito que sea alguien que se acople mucho, que hable mucho con el Higgs. El que habla más con el Higgs es el más pesado, el quark top. Y a través de esta mediación yo puedo llegar a producir un Higgs, pero realmente es algo muy indirecto, se tienen que dar como muchas cosas para que esto ocurra. Y por eso es algo que ocurre de forma muy esporádica. Además, el bosón de Higgs, encima, si lo produzco, tiene una vida muy corta, muy corta. O sea, vive un 1 con 21 ceros delante. O sea, una centésima parte de una trillonésima parte de un segundo. O sea, nada. En cuanto lo produzco, se desintegra en otras partículas. Entonces, no lo puedo ver directamente. Para encontrarlo, lo que tengo que hacer es buscar esos productos de su desintegración, intentar capturarlos de algún modo. Y el bosón de Higgs, entre otras cosas, se puede desintegrar en 4 electrones, o en 4 muones, o en 2 electrones y 2 muones. Recordad que el muón era como el compañero un poquito más pesado del electrón. Entonces, uno podría pensar, bueno, pues busco en estos detectores, CMS, por ejemplo, uno de los 2 detectores grandes, y si veo sucesos en los que se han producido 4 electrones, magnífico, ya lo tengo. Pero es todavía más difícil, porque no siempre que se detectan 4 electrones, muones, vienen de un bosón de Higgs, más bien al contrario, de hecho. Hay otros muchos procesos que también me van a dar lugar a 4 electrones, por ejemplo, en los que el Higgs no interviene para nada. Por ejemplo, en este caso, saco un quark de uno de los protones, otro de otro de los protones, y acabo produciendo por este proceso 4 electrones. Bien, pues tenemos que sobreponernos a las dificultades. ¿Cuál es la solución? Uno efectivamente puede ver sucesos en los que haya 4 de estas partículas, 4 muones o electrones, y estudiar las propiedades de estos 4 electrones para ver si puedo distinguir entre sucesos en los que haya habido un Higgs y sucesos en los que no. Recolectando muchos sucesos en el LHC podemos comparar estos datos experimentales, todos los sucesos que yo recolecto, con 2 alternativas distintas. Una alternativa es que el Higgs no exista y por tanto todos los sucesos se originen por situaciones en las que no haya Higgs, o que el Higgs exista y una parte de los sucesos que yo tengo se originen por la producción del Higgs. Y esto es precisamente lo que se ha hecho en el LHC, tanto
el experimento Atlas como el experimento CMS. Esta es una cierta propiedad de los 4 electrones y estos son datos experimentales. Los puntos son los datos que se están recolectando. Esto es, entre comillas, no es en tiempo real, pero es el acelerado lo que sucedió. Y vemos que la teoría sin Higgs, esta parte roja, predice muy bien los datos en todos los sitios menos en uno. Hay una zona en esta propiedad de los 4 electrones en las que tengo muchos más datos de lo que mi teoría sin Higgs me diría que tengo que tener, que es esta zona de aquí. Aquí veis que estos puntos están lejísimos de la parte roja. Y sin embargo, cuando incluyo la contribución de que la partícula de Higgs exista, veo que justo encaja mucho mejor con los datos experimentales que tengo. Esto es una forma de decir, realmente la partícula de Higgs es una mucho mejor explicación que la ausencia de ella. En esta figura de aquí a lo mejor no se apreciaba tanto. Esto es un resultado del año pasado en el cual se ve claramente que los datos experimentales, que son estos puntos de aquí, siguen la teoría en la que el Higgs existe. Si el Higgs no existiera, todos los datos experimentales tendrían que estar aquí. Y como siguen el que Higgs exista, me están diciendo precisamente que indican la existencia del bosón de Higgs. ¿No tenéis otra partícula ahí a la izquierda? Lo que ocurre, ese es un buen punto. Lo que ocurre es que estos datos experimentales tienen ciertas fluctuaciones. Entonces, para estar seguros de que ahí hay una partícula, yo tengo que recolectar más datos y que ese efecto se acentúe. Y en un determinado momento, el error debido a el que yo pueda tener lo que llamamos fluctuaciones estadísticas sea lo suficientemente pequeño como para que yo me crea que ahí hay algo. Por eso, al principio, aunque no se ve ahora en este vídeo, yo veía que había unos pequeños excesos en la parte en la que está el Higgs, pero yo no decía, hemos descubierto el Higgs. Hay que esperar 1 año, 2 años, y cuando realmente tengo suficientes eventos para estar seguros de que ahí hay algo y observo una tendencia, es cuando digo, aquí. Muy buena pregunta. Bueno, bien, pues tenemos un final feliz. En 2012 se descubrió el Higgs, realmente el Higgs estaba ahí, y es, desde mi punto de vista, impresionante que una predicción que se hiciera 40 años atrás, con 40 años de trabajo, resulta que al final fuera cierta, que la naturaleza dijera, sí, las cosas son así. Pero para terminar, en los últimos 2 minutos, realmente esto no es el final, es más bien el principio. Si no, muchos nos habríamos quedado sin trabajo. Es más bien todo lo contrario. Por muchas razones, voy a daros unas pinceladas de algunas de ellas. La primera y más importante, que ya la conocíamos, lo que no conocemos es cuáles son las soluciones, es que sabemos que el modelo estándar no es la teoría última, porque no lo describe todo. Hay una serie de observaciones, de cosas que vemos en la naturaleza que no pueden ser explicadas con el modelo estándar. Pero como todavía no sabemos qué es lo que lo explica, no lo hemos puesto ahí. Estamos investigándolo. Por ejemplo, muchos de vosotros habréis oído hablar de la misteriosa materia oscura. En este ciclo hay 2 charlas sobre ella al menos, entonces yo no voy a decir mucho más, pero esencialmente no sabemos lo que es y no tiene cabida dentro del modelo estándar. Al mismo tiempo, no entendemos el por qué en el universo hay mucha más materia que antimateria, que no he explicado lo que es, pero es, cada partícula tiene otra, que es su antipartícula, que tiene justo las propiedades cambiadas de signo. Es igual, pero es como si fuera un espejo. Y en la naturaleza esas partículas de antimateria se observan, pero no se observan a gran escala en el universo. No sabemos por qué solamente vemos cuando observamos al espacio principalmente materia y no antimateria. Esto tampoco tiene cabida en el modelo estándar. Y luego, bueno, hemos descubierto un bosón de Higgs, pero no sabemos si este bosón de Higgs es realmente al 100% el Higgs del modelo estándar. Puede bien ser que no, porque sabemos que hay física más allá del modelo estándar. Quizás sea el primer bosón de Higgs.
el que ha sido más fácil de descubrir, que es una frase que tiene un poco de bemoles, un poco. Es con lo difícil que ha sido, quizás sea el que haya sido más fácil. Entonces, para ver si hay más y saber si es el del modelo estándar o no, tenemos que estudiar con precisión las propiedades del bosón de Higgs. Esto es lo que hacemos en el LHC. Todavía más, en los primeros instantes del universo, el Higgs no tenía esta forma para su potencial, sino que tenía esta forma para su potencial, si se alcanzaron ciertas temperaturas en los orígenes del universo. Y el entender cómo pasa de una a otra, que es la que tiene hoy en día, cuando el universo se enfría y se expande, podría darnos la clave sobre ciertas cosas, en concreto, por ejemplo, sobre por qué hay más materia que antimateria en el universo. Entender bien cómo funciona esto es algo que es objeto de mucha investigación. Yo me gano la mitad del sueldo haciéndolo y no se entiende muy bien todavía hoy. Y luego, por último, el bosón de Higgs nos abre realmente una puerta única, fantástica, para poder entender otros grandes problemas de la física fundamental, como el problema de la materia oscura. Si el bosón de Higgs da masa a todas las partículas, podría ser que también hablara con la materia oscura, no lo sabemos. En cualquier caso, con el descubrimiento del bosón de Higgs damos un paso más en nuestra comprensión de la naturaleza, pero queda muchísimo camino por recorrer, hay muchísimas cosas que no entendemos. Hay más cosas que no entendemos que sí, quizá. Con lo cual, por un lado, la aventura continúa y no sabemos cuál va a ser la próxima partícula fantástica. Gracias, José Miguel. ¿Tenemos tiempo para algunas preguntas? Alguien en esta ocasión sí pidió el campo de Higgs para poder explicar la masa de los bosones de la interacción débil, pero realmente no termino de entender por qué además explica las masas de los fermiones, que tienen su simetría correcta y en fin, esta parte no la entiendo. Y en particular, dentro de los fermiones, también quería preguntarte acerca del neutrino. He entendido en alguna lectura que haya hecho que la masa del neutrino no estaría justificada por el bosón de Higgs. Por favor, hablarnos de esto. Bien. A ver, no sé si irme para atrás o no. Efectivamente, cuando estaba preparando la charla, esto me planteó un problema. El distinguir entre que el campo de Higgs explica el por qué los bosones tienen masa, por qué los mediadores de las interacciones tienen masa, pero no explica el por qué los fermiones tienen masa. Explica el cómo, al menos tal y como lo entendemos. Pero la razón de por qué los fermiones cogen masa de esa manera no está tan clara. O sea, nos da un mecanismo para dársela y nos dice que las diferencias de masa tienen que ver con que estos fermiones, estas partículas de materia, no voy a decir fermiones, interactúan con distinta intensidad con el bosón de Higgs. Esto es lo que vemos. El por qué interactúan con distinta intensidad es una cosa que no sabemos y eso está dentro de lo que llamamos el problema del sabor. ¿Cuál es la causa de que esta estructura sea la que es y no otra? El por qué el electrón es mucho más ligero que el quark top, no lo entendemos. O, dicho de otro modo, tenemos una explicación operativa, digamos, en términos de la fuerza de la interacción con el campo de Higgs. Bien. El neutrino es un tipo muy especial. Dentro del modelo estándar, tal y como está construido, la formulación original del modelo estándar data de mediados de los años 70, más o menos. Más o menos. Y en aquel momento se pensaba que los neutrinos no tenían masa. Por lo tanto, no se les dio una masa. Para poder dar masa a las partículas de materia, tenemos que tener dos componentes de esas partículas de materia, lo que llamamos left-handed y right-handed, son dos componentes de esas partículas de materia que
digamos que hacen un todo, y a los neutrinos les falta una de las dos partes. Si se incluyera esa segunda parte, que se puede incluir y no tiene ningún efecto, entre comillas, se les podría dar masa igual que se da masa al electrón, que se da masa al top, etc. Lo que pasa es que los neutrinos, por las propiedades particulares que tienen, no interaccionan fuertemente, pero además tampoco tienen carga eléctrica, la única interacción que tienen es la interacción débil. Aparte, se les podría dar otro tipo de masa, que solamente se puede dar a los tipos de partículas que tienen justo las propiedades de los neutrinos. Entonces, no sabemos cuál es la naturaleza de los neutrinos. Esto en lenguaje un poco más técnico es si los neutrinos tienen una masa de Dirac o una masa de Majorana. Y esto es también objeto de estudio intensivo. Hoy en día se trata de saber qué tipo de partículas son los neutrinos. Pero bueno, todavía no lo sabemos. Hay bastantes experimentos que tratan de indagar un poco sobre ello. Y en todo caso, formas de dar masa a los neutrinos, muchas de ellas también involucran al Higgs de forma indirecta. Es decir, el Higgs entra en juego en darles la masa, pero no se la da de la misma manera que se la da al resto de partículas, por decirlo de alguna manera. Sí, muchas gracias. A lo que yo he entendido, hay un campo de Higgs que debe ser escalar y es el que confiere con interacción masa a las partículas que tienen masa. ¿Existe algún campo que confiera a las partículas que tienen carga positiva, carga negativa, a las quarks? ¿Existe alguna idea de algún campo que encima no sé si será escalar, vectorial, o hasta ahí no se ha llegado? O sea, un campo de Higgs distinto que confiera carga, no masa. Estoy pensando a ver cómo puedo responder bien a esa pregunta sin meterme en terreno pantanoso. De entrada, la respuesta a día de hoy es no. O sea, la carga la entendemos como una propiedad intrínseca de todas las partículas y está íntimamente relacionada en cómo interaccionan esas partículas bajo una cierta interacción. Es lo que te dice si sienten esa interacción o no. El cómo funciona el mecanismo de generación de masa a través del campo de Higgs es cualitativamente distinto. Entonces, no veo, así a bote pronto, cómo establecer un paralelismo entre las dos. Gracias, doctor No, por la presentación. De nada. La verdad es que ha bajado al nivel de los mortales, creo yo. Por lo menos yo me he enterado un poco más. Mi pregunta va por otro lado. Me imagino que para buscar partículas fantásticas nuevas harán falta mejorar las instalaciones, aumentar la energía. ¿Hay expectativas y qué es lo que se espera? A ver, nos encontramos hoy en día en una situación bastante interesante, en el sentido de que tenemos muchas incógnitas acerca de cosas que no entendemos, pero no sabemos muy bien dónde va a estar la solución. No sabemos si la solución radica en decir, bueno, pues nosotros tenemos una máquina que es el LHC, que explora un cierto rango de energías y quizá para encontrar estas nuevas partículas, esta nueva física, necesitamos seguir explorando el rango de energías. Esta es una dirección. También puede
uno pensar en la dirección de, bueno, quizá no es el rango de energías lo que yo tengo que subir, sino que la nueva física se acopla, interactúa muy débilmente con todas las partículas que conocemos. Con lo cual, más que subir el rango de energías, lo que tengo que es que aumentar la intensidad. Y por último, hay distintas posibles explicaciones, por ejemplo, para el caso de la materia oscura, y hay distintos lugares en los que uno puede buscar. Entonces, lo que uno suele hacer cuando no sabe dónde va a encontrar las soluciones es buscar en todos los sitios posibles. Entonces, por un lado, sí que hay un programa internacional muy fuerte para pensar en cuál puede ser el sucesor, no sé si llamarlo de esa manera, es qué se va a hacer cuando el LHC finalice su vida operativa, vamos a decir, allá por 2035. Este tipo de instalaciones requieren muchísima planificación por adelantado. Estamos hablando de que el LHC se empezó a planificar en 1984, 85, más o menos. Se empezó a construir, se construyó sobre un acelerador anterior, que era LEP, pero lleva muchísimo tiempo pensar en estas cosas, con lo cual para 2035 tenemos que empezar a pensar ahora. Y hay varios proyectos y ahora mismo, este año y el año que viene, se debate cuál es quizá la mejor alternativa a seguir. Hay varias, no está muy claro cuál es la mejor, porque todas tienen pros y contras, y la propia comunidad científica tiene que sentarse y decidir por dónde quiere tirar, por decirlo de alguna manera. Pero a la vez hay muchísimos otros experimentos que se están haciendo, y uno no sabe muy bien dónde va a encontrar oro, cuál va a ser la próxima partícula fantástica. Entonces, hay muchos planes, bueno, se hace camino al andar, digamos. Gracias, José Miguel. Simplemente os pediría que me acompañéis dándole un aplauso a José Miguel por su esfuerzo. Gracias.